Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículos 22 al 25. El Señor nos dice así: mientras comían, tomó pan y bendiciéndolo lo partió, se lo dio y dijo: tomad, este es mi cuerpo. Tomando el cáliz, después de dar gracias, se lo entregó y bebieron de él todos. Y él les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como notamos, en 3 versículos, San Marcos, el evangelista, narra la institución del gran misterio de la Eucaristía. Igual que los otros evangelistas, San Mateo y San Lucas, narran esta institución que Jesucristo realizó en la última cena. Por otra parte, San Juan, el evangelista, lo que hace es una reflexión teológica, el discurso del pan bajado del cielo. Juan propone el misterio de la Eucaristía a través del discurso que hizo Jesús a los judíos del misterio de su cuerpo y de su sangre. Y esto lo encontramos en el capítulo 6, versículos 41 al 59. Como digo, del Evangelio de San Juan. San Pablo, por su parte, sobre todo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículos 22 y siguientes, relata la institución de la Eucaristía, que declara haber recibido del Señor, y hace algunas reflexiones que nos muestran mejor el sentido de este misterio. Hasta nos advierte que antes de comer el cuerpo de Cristo, debemos de hacer conciencia, examen de conciencia, porque como dice Pablo,
El que comulga el cuerpo de Cristo en pecado, comulga su propia condenación. Es clarísimo en la palabra de Dios, en los evangelios y en esta carta de San Pablo, la fe de la primitiva iglesia, la fe de los apóstoles en la presencia real de Jesucristo nuestro Señor en el pan y el vino de la Eucaristía. Los apóstoles entendieron perfectamente y por eso lo escriben, inspirados por el Espíritu Santo, que aquella promesa que Cristo hace de quedarse con nosotros hasta el fin del mundo, no la iba a realizar de una forma meramente espiritual. Cristo se quedó con nosotros de una forma también física, real, no solo espiritual. Se quedó en el pan que ha bajado del cielo. Cuando Él dice, tomad y comed, este es mi cuerpo, utiliza la palabra sarx en arameo, que significa todo mi ser, todo el ser. No solamente la carne en cuanto tal, sino todo el ser de la persona. Este soy todo yo. Así dice Cristo cuando parte el pan y lo da a los discípulos. Tomad y comed, este soy todo yo. Por eso, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en la locución del 8 de noviembre de 1978, dice con tantísima claridad: Jesús no es una idea, ni un sentimiento, ni un recuerdo. Jesús es una persona, viva siempre y presente entre nosotros. Jesús es Jesús Eucaristía. Amad a Jesús presente en la Eucaristía. Sigue diciendo San Juan Pablo II. Jesús viene a nosotros en la Santa Comunión y queda presente en el sagrario de nuestras iglesias, porque Él es nuestro amigo, amigo de todos, y desea ser especialmente amigo y fortaleza en el camino de vuestra vida de muchachos y jóvenes, que tenéis tanta necesidad de confianza y amistad. Evidentemente, estas palabras se las dedicaba a los jóvenes. Pero lo que nos interesa a nosotros es la claridad, como San Juan Pablo II enseña
la verdad absoluta de nuestra fe, de la presencia real de Jesús en el pan eucarístico. Ustedes dirán, eso ya lo sabemos, eso lo hemos sabido siempre. Recuerden lo que un día de estos meditábamos de las mismas palabras de Jesús, pronunciadas por su propia boca en el Evangelio. Cuando Jesús dice que la gente anda con Él, pero no cree en Él. Esto lo dice también en otras partes. Este pueblo me invoca con la boca, pero su corazón está muy lejos de mí. Por otro lado dice, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O también el Señor dice, este pueblo anda detrás de mí porque quiere ver solo signos. Son frases duras, frases que revelan que Jesús conoce a aquellos que lo siguen. Sabe que muchos de ellos o algunos de ellos creen en Él y lo siguen de verdad. Pero también sabe, y eso es lo que deja de manifiesto, que otros tantos lo siguen, pero sus corazones están muy lejos de Él, muy lejos de creer verdaderamente en Él, muy lejos de vivir la vida que Cristo les transmite. Están allí por puros signos, por la novedad, por la costumbre, no sé. Así como también nosotros somos católicos, somos cristianos por la costumbre, por la tradición, porque hemos creído que tenemos fe, decimos que tenemos fe, nos hemos acostumbrado, creemos que es una obligación o que es parte de la vida creer, tener fe, pero nuestra vida anda por otra parte. Muchos dirán, Padre, eso que usted habla de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, yo la sé desde que estaba chiquito, chiquita, desde que hice la primera comunión. Y yo le digo, perfecto, muy bien. Padre, eso de la presencia real, pues yo la creo, porque pues, también voy a misa todos los domingos. Y digo, perfecto, muy bien. Pero me hago una pregunta. Si tanto creemos en la presencia de Cristo, ¿por qué no hemos caído muertos? No sé si me entienden. Estoy siguiendo a San Juan María Vianney, que se hacía esta pregunta. ¿Creer verdaderamente que Cristo está presente en el sagrario nos haría caer muertos de espanto, de asombro, de admiración, de amor?
Si verdaderamente creemos en la presencia de Cristo en la Eucaristía, ¿por qué cuando llegamos ante un sagrario, por qué no reventamos en lágrimas? ¿Por qué no lloramos? Si creemos, ¿por qué a veces nos cuesta tanto arrodillarnos, que la rodilla pegue al suelo? Estoy hablando lógicamente para personas que tengan la salud para hacer esto. ¿Por qué? Si creemos tanto en la presencia del Señor, ¿por qué no somos asiduos para visitar el Santísimo, para pasar ratos con Él? Lo que uno ve siempre, la gente entra a los templos, es cierto, medio se hinca, medio hace alguna reverencia, se sienta en la banca y de pronto comienza a hablar con el que está a la par, a distraerse. Una mente dispersa lleva a la iglesia. Mentira que va con la mente dispuesta a centrarse en la presencia real de Jesús. Esto nos dice, pues que sí, que tal vez tenemos algo de fe, pero no es la fe necesaria. Dice el Papa San Juan Pablo II, Jesús no es una idea. Quizá lo que nosotros tenemos son ideas de Dios, ideas de Jesucristo, y eso es lo que nos mueve a ir a misa. Dice el Papa, Jesús no es una idea. Jesús no es un sentimiento. Quizás otras veces hasta hemos llorado, ¿cierto? Nos hemos conmovido ante el sagrario, pero quizás no es tanto la fe en la presencia real de Cristo, sino porque por allí pusieron una música que nos conmovió el sentimiento. Leímos una oración, alguien predicó o habló algo bonito. Nos dejamos conmover los sentimientos, pero no es realmente fe. El Papa dice, Jesús es una persona, viva siempre y presente entre nosotros. Una persona. Y si Jesús es una persona y una persona viva, a las personas se les trata como personas. Y lo que quiere Jesús es precisamente eso. Esa es la fe que Él nos exige, que lo tratemos como persona, que llevemos con Él una relación de persona a persona. Que no nos avergoncemos de Él, que lo entendamos y lo vivamos como persona viva y real que es, presente en nuestras vidas, una persona que ocupa un lugar, una persona que está allí. Eso es Jesús. Ese es el misterio
de Jesucristo, el Emmanuel, el Dios con nosotros. El mismo San Juan Pablo II nos dice esta otra frase en una homilía del 9 de agosto de 1980. Dice San Juan Pablo, aquí, o sea, en la Eucaristía, en el sagrario, aquí es Cristo en persona quien acoge al hombre, maltratado por las asperezas del camino, y lo conforta con el calor de su comprensión y de su amor. En la Eucaristía hallan su plena actuación las dulcísimas palabras: venid a mí todos los que estáis cansados y fatigados, que yo os aliviaré. Mateo 11:28. Ese alivio personal y profundo que constituye la razón última de toda nuestra fatiga por los caminos del mundo, lo podemos encontrar, al menos como participación y pregustación, en ese pan divino que Cristo nos ofrece en la mesa eucarística. Cristo en persona, oigan cómo lo dice, Cristo en persona, no Cristo a través, diríamos hoy, a través de una reunión, a través de Zoom, a través de un videochat. No, no es Cristo a través de una presencia cibernética. No es Cristo a través de una presencia espiritual. No es Cristo ni siquiera a través de su palabra, aunque sea palabra viva y sagrada. No. Es Cristo en persona, su persona, quien acoge al hombre, quien abraza al hombre, quien recibe al hombre maltratado por las asperezas del camino. Cristo en el sagrario, Cristo en la Eucaristía, en el pan que ha bajado del cielo. Yo pienso que nos falta conciencia, nos falta devoción, nos falta despertar, porque yo lo veo, vuelvo a repetir, lo veo en mí, pero también lo veo en muchas personas. Comulgan, reciben, y es como recibir, sí, un pedacito de pan, sí, sagrado, sí, pero ahí viene el pero, la pregunta. San Francisco Javier, solamente cuando pensaba en Jesucristo, en su amor enamorado,
se le encendió más de una vez. Su sotana, su vestido le comenzó a arder del calor. Por supuesto que si Dios permitió eso, ese milagro que comenzara a arder su ropa, no era para quemarse, ni para violentar las leyes de la física, sino un milagro para que otros vieran cómo puede un hombre llegar a tener fe y amor a Jesucristo, cómo un hombre puede llegar a tener fe y amor a la Eucaristía, a la presencia real de Cristo en el sagrario. ¿Cuántos frutos espirituales quiere Cristo producir en nuestra alma? ¿Cuántas veces quiere Cristo sanar a los enfermos, liberar a los que están cautivos, consolar a los que están tristes? ¿Cuántas veces? Y las personas llegan y comulgan, pero su claridad de fe no es suficiente. No están totalmente conscientes, aunque digan, sí, que están recibiendo a Jesús, pero no, están recibiendo una idea que tienen, pero no están totalmente despiertos ante la persona que están recibiendo. Por lo tanto, la fe no produce los efectos que deben producir, porque no hay suficiente fe. Y Jesús dijo, reciban según su fe. El Señor nos dice, venid a mí todos los que están fatigados y cargados, que yo los aliviaré. El Señor quiere manifestarse en nuestras vidas. El Señor quiere que nosotros sintamos y vivamos de su presencia real. Pero debemos también nosotros esforzarnos, obligar a nuestra mente que se concentre, obligar a nuestro cuerpo, obligar a todo nuestro ser que despierte ante la presencia de Jesús, Eucaristía. El Señor está vivo. El Señor está vivo. Y termino con esta frase del santo cura de Ars, que dice así: más afortunados que aquellos que vivieron mientras estuvo Jesús en este mundo, cuando no habitaba más que en un lugar, cuando debían andarse algunas horas para tener la dicha de verle, hoy le tenemos nosotros en todos los lugares de la tierra, y así ocurrirá, según nos está prometido, hasta el fin del mundo. Más afortunados que Zaqueo, que se subió en un árbol para verlo e invitarlo a su casa. Más afortunados que María Magdalena, que le besó los pies, que le lavó los pies con sus lágrimas y se los secó con sus cabellos. Más afortunados que los mismos apóstoles. Más afortunados nosotros,
que tenemos a Cristo todos los días, a cada momento, el mismo Jesús, el mismo, porque no es otro, ni es menos que el de ayer. Más afortunados nosotros que lo tenemos en cada Eucaristía, renovando su obra de salvación. Más afortunados nosotros que lo tenemos en cada sagrario, en cada iglesia y en todas las partes del mundo donde hay un sagrario con el pan que ha bajado del cielo. Ahí está Jesús esperándonos, la persona física, con su cuerpo, con su alma, con su sangre, con su divinidad. Jesucristo, la persona, el Hijo de María Virgen, el Hijo del Dios vivo, ahí en el sagrario, ahí en el pan de la Eucaristía. Cuando llegue usted de nuevo ante un sagrario, esté atento o atenta de que por lo menos deberíamos de temblar ante la presencia de Jesús, conmovernos, por lo menos deberíamos de llorar, porque como dice el santo cura, lo que deberíamos es de caer muertos ante la admiración de estar delante del Dios vivo y verdadero. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias por acompañarme. Dios les pague por su paciencia. Los amo con toda mi alma y si Dios quiere nos encontramos mañana.